Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí otro sábado más de estos que estamos haciendo de nuestros temas de inteligencia relacional con la naturaleza y con los animales, que al final también son para nosotros mismos. Así que estamos encantados y será un gusto compartir esta horita y media con todos ustedes y disfrutarlo y aprender, que eso es lo que más hacemos todos en estos ratitos, aprender, interiorizar, tener estos momentos de introyección en conjunto, pero luego para cada uno, así que maravilloso. Y vamos a pasar este ratito. Hemos decidido este sábado hablar un poco de una palabra que nosotros, Ana y yo, desde el tema de relacionado con los animales, es un tema que hoy está muy candente, muy fuerte, pero también con el ser humano es muy importante, que es la parte que va a hablar Isa, por supuesto. Es una palabra que parece muy fácil, pero no es tan fácil, que es el equilibrio, porque se habla mucho del equilibrio emocional, en los animales se habla de equilibrio físico y equilibrio mental, que un animal para hacer terapia tiene que estar equilibrado física y mentalmente. Y hay mucha terminología que está genial y por supuesto que está ahí. Y vamos un poco a tratar de profundizar en ese tema de tanto el equilibrio en los animales físico como mental, y Isa nos va evidentemente a hablar de en el ser humano. Y aquí hacemos lo que siempre hacemos, que es que si queremos interaccionar con animales, comunicarnos con animales, si no partimos de una base fundamental y es que el ser humano tenga un equilibrio, que es el tema que vamos a hablar hoy, es imposible comunicarnos con los animales, imposible, porque ellos, sea la situación que sea lo que estén viviendo, sea lo que les venga, ellos van a buscar y su naturaleza los va a llevar al equilibrio. De eso vamos a hablar y vamos a profundizar. Entonces, es un tema súper interesante, es un tema que ahora está en el tema de la etología y en el manejo animal muy presente, se habla mucho de los temas del equilibrio mental y emocional, pero hay que puntualizar muchas cosas y vamos a partir del tema más importante, que es el ser humano, por supuesto, que somos una parte muy importante en esta ecuación. ¿A que sí, Isa? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Felipe? Bueno, nosotros aprendemos de los animales, desde luego, eso está clarísimo y eso es lo que tú y yo llevamos vociferando 24 años, ¿no? Porque tienen esa inteligencia corporal y esa inteligencia instintiva cuando la mano del hombre no ha metido su ego, que sería muy interesante revisar porque nosotros también tenemos esta inteligencia instintiva y esta inteligencia corporal para poder saber lo que hay que expulsar y lo que hay que introducir en tu vida para que se produzca lo que se llama la homeostasis o la autorregulación organísmica, son momentos en los que uno está bien. Ni muy bien, muy bien, muy bien, ni muy mal, muy mal, muy mal, ni regulín, ni regular, ni regulón. No se está preguntando uno cómo está. Y además no hay nada que decir y tal, ¿sabes? Es a una persona que no le preguntas cómo está porque la estás viendo bien y tal, le dirás hola, buenos días y tal, pero no le preguntas cómo está, porque vibra en autorregulación organísmica. Todos y cada uno de nosotros hemos encontrado en algún momento este recuerdo y hemos tenido este anclaje. Eso es algo que primero, esto no es ver que nos tengamos que inventar nada, ¿de acuerdo? Ni introducir, es decir, en el sentido de no, el propio cuerpo, porque en el cuerpo están escritos la parte instintiva, está escrita la parte emocional y también la parte mental, porque nuestra mente emana del cerebro. Que es también orgánico, con lo cual pues el equilibrio físico y el equilibrio mental, el equilibrio emocional, el equilibrio espiritual, porque claro, el ser humano es muchísimo más complicado. Lo que pasa es que es muy interesante aprender cómo lo hacen los animales, porque nosotros también tenemos esa capacidad y se nos ha olvidado, la hemos narcotizado en pro de la mente, en pro de la loca de la casa, en pro de las emanaciones mentales sin sentido, que en un momento dado nos meten en mucho lío, sobre todo en el tema de complicarse la vida. Nos complicamos la vida muchísimo. No hemos aprendido a utilizar nuestro pensamiento, que es la parte mental, con lo cual pues hay un libro incluso, El arte de complicarse la vida, es muy psicoanalítico y está un poco desfasado en algunas cosas, pero tiene un título muy diciente.
Y esa es la parte de lo que yo llamo, lo que nosotros llamamos el pensamiento recurrente o el pensamiento rotonda o el pensamiento tío vivo y tal, ¿no? Que es el pa 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 pa, como si lleváramos un estribillo. Y eso es lo que nos desequilibra o lo que hace que se olvide el cuerpo de funcionar gastando azúcar en otro lado, diferente al cerebro y tal, para emanar ese tipo de mente. Que además esto es una mente que no te calma, que no es serena, que no es una mente con pensamientos, vamos a decir, calmantes, ¿no? Entonces hablaremos de ello, ¿no? Porque desde luego va a haber 3 recomendaciones, 3 patas que vamos a puntualizar en el día de hoy para poder tener un equilibrio físico, emocional, mental, bueno, pues que nos lleve a tomar buenas decisiones y que nos lleve, y para eso estamos aquí, a tener la capacidad de comunicarnos con la naturaleza y con los animales. Así como ojalá y tal, porque de eso, por supuesto, no es el objetivo principal, es uno de los objetivos. El objetivo es que nos llevemos bien entre nosotros como especie. Todos estos estudios están diseñados en ello. Así que muchas gracias, Felipe y Ana, por introducir este tema. Vamos con ello. Claro que sí. Ahora, cuando comenzaste el discurso, me acordaba de una anécdota que yo siempre, a mí me pasa mucho, cuando a mí mucha gente me llama, cuando quiere comprar un caballo, me llama para que lo acompañe, pues para lo asesore, le dé un punto de vista, le cuente, le diga las partes, el tema de rajes, de, bueno, cosas técnicas y no sé qué, y siempre te están preguntando, llegas a ver el caballo que quieren comprar, el posible caballo que quieren comprar, y me preguntan y esto, y yo les doy las explicaciones técnicas, específicas técnicas de lo que veo, que son cosas que se pueden demostrar, y al final siempre le digo, si te estás haciendo muchas preguntas sobre ese caballo, no es para ti. Cuando te llega el caballo, es ese, no lo pienses. Si te estás preguntando y estás haciéndome a mí 1000 preguntas de que si sí, que si no, Es que que si lo que por está aquí. haciendo es complicarse la vida. Exacto. Y siempre les digo, si te estás haciendo preguntas, olvídate, ese caballo no es para ti. Vamos a buscar otro. Y cuando te llega el caballo, es que es increíble, es que llegó y es ese. Y no se lo preguntan. Y no hay más preguntas, es ese. Se complica la vida mucho el ser humano muchas veces. Y a mí me pasa con ese ejemplo puntual que asesoro a mucha gente para comprar caballos, que al final es, digo, si te estás haciendo muchas preguntas, es que ese no es para ti. Y al comienzo no me lo creen. Y me dice que a veces esta gente muy de campo me dice, es que eres muy esotérico. Y le digo, no soy muy esotérico. De verdad, si te estás haciendo tantas preguntas es por algo. Pues no es para ti, busquemos otro. Entonces, se me vino ahora a la cabeza con tu discurso, No, esto es que que me es el pasa arte mucho. de complicarse la vida. El libro en realidad se llama El arte de amargarse la vida. O sea, porque claro, cuando hablamos de ese pensamiento recurrente que fastidia y narcotiza todo lo que es la inteligencia corporal, pues entonces nos amargamos la vida con la pensadera. Efectivamente, hay lo que llamamos nosotros el comportamiento espontáneo natural, que otros llaman esencia y tal, ¿sabes? Yo lo prefiero hacer esta distinción y tal, el comportamiento natural sin ego, que Felipe, Ana, Isa, Reno, Marta, que todos los que estamos aquí tendría si no tuviera ego. Luego está la esencia espiritual, que eso es otro tema, ¿no? Pero para que nos entendamos, ese comportamiento natural es un comportamiento que sin ego, es decir, si hacemos un poco de ego reducción, de repente puede emerger. Y ese sabe hacia dónde dirigirse, sabe qué decisión tomar. Es decir, tiene una sabiduría que hemos perdido y es una pena. Por eso la psicoterapia asistida con animales y naturaleza estaba diseñada específicamente a despertar toda esa parte dormida entre nosotros, con motivos de consulta que son los motivos de consulta para un psicólogo, que son conflictos. Exactamente. Mira, hoy otra Relacionados anécdota que con el permiso de Ana, a pesar de que pueda que me regañe más adelante, la voy a contar. Hoy, justo hoy Creo que sucedió. está acostumbrada Ana a no enfadarse contigo. No pasa nada. Ahora que hable y entonces ya dirá, wow, Felipe, no digas eso. Pero mira, hoy sucedió una cosa muy bonita. Resulta, se lo estábamos contando a Isa ayer, nuestra yegua madre que teníamos, pues se murió.
después de 25 años, ya viejita, pero estaba de puta madre, pero ha decidido irse y se ha ido. Y magnífico, porque ha tenido una muerte natural, sin problemas, sin dolores, y decidió irse a donde se tenga que ir. Y evidentemente se reestructura la manada, y evidentemente hay que hacer un encaje de bolillos, y tanto para nosotros como la manada, nuestro grupo de caballos, ellos tienen que reestructurarse. Y hoy decidimos, evidentemente, salir al campo, mover los caballos. Evidentemente el caballo que estaba más afectado era Copérnico, que es el con el que ha convivido más tiempo. Han sido pareja durante 9 años y han vivido muchas cosas juntos, y ellos dos eran la pareja, o sea, de hecho yo ahora a Copérnico lo llamo el viudo, porque ahora es el viudo, pero el tema es que hoy salimos a andar por el campo, fuimos a dar una vuelta, yo llevé a Copérnico por los sitios que yo sé que a él le gustaban, que él es feliz, porque necesitaba activarlo, porque estaba triste, claro que estaba triste. Pero lo que quiero decir es que llegamos a un momento, que es esto que estaba diciendo Isa, de confiar, de decir, vamos para adelante. Llegamos a un punto, Ana iba montada en Copérnico, y le dije, vamos a tirar por aquí un sitio, un paso de un terreno a otro, un poco complicado. Es verdad que yo para eso soy un poco flipado de la vida, y le dije, tiremos por aquí. Yo iba en la potra, que es nueva y que en teoría no tiene por qué subir por ahí, subió. Y le dije, Ana, súbete por ahí. Y Ana le indicó al caballo irse por ese camino, que ese caballo por ahí sube con los ojos cerrados, y el caballo dijo, no subo. Y se fue por el camino plano. ¿Por qué? Porque Ana no confiaba, porque Ana en ese momento, por lo que fuese, dudó. Y el caballo le dijo, si dudas, no voy. Entonces yo le dije a Ana, dile que sí, pero confía en ti. Y confió Ana, y el caballo subió. Y eso es lo que se necesita en la naturaleza, esa confianza natural de decir, vamos para adelante. Porque al final la naturaleza es o confías o no vas para adelante. Entonces, el caballo simplemente le dijo a Ana, si tú no confías, pues yo tampoco, y nos vamos por el camino fácil, no pasa nada, porque no pasa nada, tampoco es ni bueno ni malo, simplemente no. Pero cuando Ana confió, le dijo, vamos para adelante y vámonos. Así que la naturaleza nos enseña muchísimo, nos enseña a que somos nosotros los que tenemos que dar. Y ahorita Ana y yo vamos a hablar un poco de ese equilibrio con la naturaleza, pero la parte más importante es que, y es mucho lo que se pierde en el contacto con los animales, es que se necesita del ser humano. Si el ser humano no está equilibrado, es imposible comunicarse con la naturaleza, es imposible decirle a un animal, sube por aquí, es imposible que un animal confíe en mí si yo no tengo un mínimo de equilibrio. Y eso no es una técnica, no es un don, no es que yo sepa o no sepa, es que tengo que transmitirlo, es un trabajo personal. Y eso es lo que un poco queremos hoy transmitir, que es muy importante. Insisto, Ana y yo ahorita vamos a explicar un poco cómo es con los animales, pero eso es una parte. La parte más importante y con la que hay que quedarse es lo que luego va a decir Isa, de cómo el ser humano tiene que encontrar ese equilibrio para que la naturaleza fluya. ¿A que sí, Ana? Buenas tardes. Hola. Bueno, me gustaría que hubieses conocido el paso por donde yo tenía que pasar con tu Yo voy con Ana. Porque a veces me hace pasar por unos sitios que claro que confías, pero dices, me agarro al caballo y digo, bueno, que el caballo suba. Pero bueno, sí, sí es verdad. Además es una sensación de la conexión que se llega a establecer con los animales. Yo sí que quería hacer una reflexión de hace años, cuando yo empecé en el mundo de las intervenciones asistidas con animales, que conocí a Isabel y a Felipe y decidí formarme con ellos. A mí me enseñaron una cosa muy importante que hasta ese momento nadie me lo había enseñado, que era la importancia del trabajo del ser humano. Porque estamos acostumbrados a pensar en cuál es el caballo ideal para terapia, cuál es el perro ideal, qué características. Hace poco leía un tema sobre 1000 pruebas de selección de perros de terapia, la raza, las pruebas que tienen que hacerles desde cachorro, el temperamento que tiene que tener, el caballo, la estatura que tiene que tener. Pero es que realmente nos olvidamos que la parte más importante no es tanto del animal, sino del trabajo del ser humano y cómo está el ser humano y qué le va a transmitir al animal
a través pues, de la confianza, del entrenamiento, de la constancia, de la coherencia, haciendo las cosas bien para llegar a un punto de equilibrio. Si el ser humano no está bien, el animal, por muchas cualidades que creamos que tenga, nunca va a llegar a estar bien. Entonces es lo que yo aprendí y por eso pues ya me quedé de la mano de Isabel y de Felipe en todo esto, en Aitana y en esta filosofía, y he seguido por ese camino por la importancia realmente que tiene la formación de ese ser humano y cómo nos relacionamos con la naturaleza desde su etología, desde su comportamiento natural, desde el respeto, desde la confianza. Y fue, bueno, pues gracias a vosotros. Bueno, es que nosotros partíamos de la base, y tú también, Ana, de que el caballo no es el terapeuta, ni el perro es el terapeuta, ni el gato es el terapeuta, ni el toro es el terapeuta, ni el delfín es el terapeuta. El que es el terapeuta es el ser humano porque se ha formado para hacer psicoterapia o terapia y tiene una formación científica, ¿de acuerdo? Y entonces una de las cuestiones es la experiencia del terapeuta para mediar en esa relación. Y esa experiencia es la que lleva a que el propio terapeuta es el que con su energía sana. ¿Te imaginas que el terapeuta está neurótico y tal? ¿Sabes? Pues imagínate el caballo por ósmosis, aunque sea. Porque, Felipe, tú lo dices mucho, los animales son sensibles a nuestra energía vital y a cómo vibramos y tal. Y entonces, si vibramos en histeria y tal, porque ese día hemos tenido un mal día y hemos perdido la paciencia, pues el tema del terapeuta se va a la porra frita. Es decir, no hay terapia. Entonces es que a nosotros nos parecía tan de cajón, sobre todo porque íbamos a muchos congresos, eventos, reuniones y tal, en el que veíamos que la gente estaba fatal, los terapeutas. Nosotros no es que fuéramos un ejemplo de iluminación trascendental, pero teníamos la psicología, la psicoterapia y el hecho de que era lo importante, ¿no? Y entonces a ti también te empezó a parecer obvio, Ana. Yo no recuerdo que tú vinieras con ninguna otra mentalidad. La cuestión es que... claro, yo partía de cero, pero es verdad que cuando tú te pones a investigar después, o sea, entras en este campo y aún hoy en día me pasa, se sigue hablando de las características ideales de ese animal para hacer esa intervención, esa terapia o esa educación o esa actividad o lo que hagas hoy en día. Entonces, claro, como mi filosofía parte de la importancia del trabajo del ser humano, pobres animales, qué responsabilidad les hemos dado para ver si son buenos o malos, si sirven o no sirven. ¿Cómo que si sirven o no sirven? El perro más, vamos a decir, neurótico, aunque fuera divertido, que hemos tenido ha sido Argos, que era un boxer que llegó neurótico perdido, es decir, exagerado. ¿Te acuerdas, Felipe? Se te comió un jamón, y yo me acuerdo de tu cabreo con el jamón. Dijiste, eso es lo último, ¿no? Y ha sido uno de los grandes. ¿Por qué? Porque tú le pusiste tu propio equilibrio en su equilibrio y entonces se hizo algo equilibrado. Única y exclusivamente, ¿qué es el adiestramiento de perros o qué es el adiestramiento de caballos o qué es la educación de los niños? Porque claro, nosotros estamos hablando de terapia, pero ¿cuántas madres nos hemos ido a psicoterapia y tal para poder hacerlo mejor con nuestros hijos porque se nos han ido de las manos? En el fondo somos personas que estamos educando. La psicoterapia, la terapia es una educación en el fondo, ¿no? Total. Entonces me decía un amigo mío, Ana, que te va a hacer mucha gracia, me decía que había que tener un carné de madres. Yo digo, no nacerían hijos y tal, ¿sabes? Es decir, claro, ¿quién te da un carné de madres? Si hubiese una escuela de padres y madres, no existirían. Eso sí se puede hacer y de hecho se está haciendo, pero hay que hacerlo todavía con muchísimo mayor afán y profesionalidad. Y que además sea una cosa a la que uno voluntariamente vaya y tal para recibir instrucciones. Porque fíjate tú qué instrucciones tiene una madre de 22 años recién parida. Desde luego, cuando éramos nosotros no teníamos ninguna. ¿Sabes? Lo que pasa es que funciona muy bien lo instintivo también en el ser humano cuando ocurren eventos tan brutales como tener un hijo, ¿no? Y debo decir que eso fue porque nuestra mente desde luego no estaba dañada. Todavía, ¿sabes? Éramos muy inocentes, entonces funcionó.
Pero yo cuando veo a estas niñas embarazadas mirando internet las posibles malformaciones y haciendo cosas tremendas y tal, ¿sabes? Por internet, es decir, desinformándose o creándose alertas, ¿no? Entonces sí que dan ganas de intervenir en ese campo y tal, porque una madre lo que tiene es que dejarse llevar por el instinto, que es el gran sabio de esta cuestión, ¿no? Y es cierto, lo tenemos narcotizado, lo tenemos, pues eso, resabiado, como diríamos de los toros que no se pueden torear, ¿sabes? Resabiado, porque ya saben dónde está el torero, como quien dice. En Colombia hay una frase que dicen que el título de padre te lo da tu hijo. Eso es verdad. Claro, es que es así. Tú obtienes tu título de padre con tu hijo y luego, porque luego cualquiera te puede dar clases y teorías de todo, pero a ti te hace padre tu hijo. Y ahí es donde tienes que hacer. Y eso es lo que pasa en la naturaleza. Bueno, yo me consuelo en que a veces ocurre en el momento final, ¿sabes? Quiero decir, ¿no? Tantas veces que hemos escuchado en el momento final, ¿sabes? Nos dimos el gran abrazo, entonces entendimos todo juntos, ¿sabes? Es decir, que con tal de que se dé esa titulación de padre o madre que te da un hijo, qué maravilla, yo creo que es la mejor titulación que se puede llegar a obtener y tal, porque es la empresa más difícil del mundo, o sea, criar a un ser humano. Eso los que hemos sido madres y padres lo sabemos. Sí, por supuesto que sí. El ser humano tiene muchas definiciones que requieren una educación. Es decir, tiene mucho salvaje dentro y tiene mucho y tal, es decir, de la potencial sociopatía, es decir, la potencial, vamos a decir, si no se les ponen límites, si no se, como también hacen con los animales, lo que pasa es que con el ser humano hay que ser muy asertivo, hay que saber no afectarte y eso, muy pocos padres hemos estado preparados para no afectarnos y para poder saber poner límites justamente. Pero sin embargo sí, sería maravilloso que a pesar de todo eso y sabemos de todas formas, Felipe, Ana, de que todo lo que ha sucedido es lo único que podía suceder. Quiere decirse que lo que no podemos es cambiar el pasado y pensar que hubiera podido ser de otra manera porque no hubiera podido ser ni aunque retrocediéramos, que es imposible. Y una cosa importante de entender es que hay que saber que si sucedió es porque era perfecto y porque es lo que se necesitaba. Además, o sea, porque necesario eso lo para hemos lo que somos aprendido. hoy en día. Exacto. No pasa, hay que dejar de sufrir del pasado. Lo que sucedió es perfecto para lo que es hoy en día. Hay una pregunta que dice mucho la gente que, tú hoy en día, si tuvieras 25 años, ¿qué cambiarías? No cambies nada, porque tú eres lo que eres hoy en día gracias a lo que hiciste hace 25 años. Y si lo hiciste en teoría terriblemente mal, fue perfecto para que hoy seas lo que eres. Si cambias algo, ya no serías lo que eres hoy. Mira, este es un tema muy humano, el querer cambiar pasado, ¿no? Porque a consulta, por ejemplo, bueno, pues un gran porcentaje de personas vienen a que les cambie el pasado. Imagínate el pensamiento mágico, ¿no? Pero eso sí que se puede hacer, pero no con pensamiento mágico, sino con PNL, con comunicación, con darle otro encuadre y otro marco a las cosas mucho más preciso, exacto, correcto y esperanzador. Y eso sí lo podemos hacer los seres humanos y no los animales, porque tampoco lo necesitan. No lo pueden hacer porque no lo necesitan, ¿sabes? No, porque ellos viven el presente. Claro. Ahí está la diferencia y ahí está la clave. Ellos no necesitan eso porque el animal, por su instinto de supervivencia, por su instinto de conservación, por la necesidad de preservar la especie y todo esto que hemos hablado muchas veces, lo único que les vale es vivir el presente. El pasado es simplemente un concepto de aprendizaje. Memoria, claro. Aprendieron por dónde pasar, por dónde no pasar, dónde ir o dónde no ir. Y se aprendió y listo. Pero lo que viven es el presente. Y las reacciones, acción, reacción, son del presente. Y no más, no existe nada más. Es decir, lo que no tienen es una prospección mental. Exactamente, no experiencial del pasado. Pero es que nosotros también, que eso es lo interesante. Con lo cual, pues es que eso es lo que se llama recordar. Claro, yo siempre lo que le digo a la gente cuando hablo de estos temas es, el ser humano tiene ese potencial, no lo perdamos, que también lo tenemos. Aprendamos a disfrutar el presente. Claro, tenemos cuerpo, luego tenemos un animalito en el que vivimos. Claro. Y ese animalito en el que vivimos es animalito y tal, ¿sabes? Es decir, que por eso es muy interesante y
Y cuánta variedad, cuánta gama de colores y de tonos y tal, ¿sabes? Ahora hablando en programación visual, nos ha enseñado la naturaleza sobre cómo hacer las cosas, sobre cómo tomar decisiones, sobre cómo vivir en el presente, sobre cómo no preocuparse. Una de las cosas que nos han enseñado los animales es a no preocuparnos. A pesar de que podamos estar preocupados a veces y tal, ¿sabes? Es decir, eso es una de las cosas que nos han enseñado los animales. Absoluta. Mira, va a pasar una cosa, la cuento. A Dara, la yegua que se nos murió ayer, yo le he criado 2 potros con ella, a Merlín y a Cleopatra. Merlín, hice lo que normalmente se hace, que es criar el potro. A los más o menos 7, 8 meses hice un destete lo más natural posible, sin que hubiera una cosa traumática, en 2 corrales paralelos, que el potro nunca dejara de ver a la madre, etcétera, 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 todo lo más natural posible. Y genial, el potro, bueno. Y Cleopatra, entre unas cosas y otras, por una parte yo quería y por otra parte no quería, al final tomé la decisión de decir, voy a dejar que la naturaleza decida, no la voy a destetar. A ver qué pasa. Voy a dejar que no la voy a separar nunca de su madre. En teoría, lo que se dice es que un animal que no lo destetas a su debido tiempo y que la naturaleza lo desteta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, van a generar inseguridades, van a ser animales inseguros. Pues la naturaleza, pues al hacer el experimento, la naturaleza me ha pegado una hostia en todas mis teorías y todo lo que yo creía y todo lo que está escrito, que no es cierto. La potra, que no la ha destetado y ha estado con su madre y ha estado todo el tiempo con su madre y jamás la ha destetado, es el ser más seguro que hay en el planeta Tierra. Es que yo no entiendo en qué fundamentan que un destete o un no destete y tal vaya a crear inseguridad. Pero es que se dice que en la naturaleza una yegua destetaría al potro naturalmente, que más o menos al año y medio lo destetaría. No es cierto, no lo destetan. No lo destetan. Ya, bueno, de acuerdo. Vale. Increíble. Y a mí me tocó callarme y decir, y ahora que estoy entrenando la potra, es de los caballos más seguros que he montado en mi vida. En cambio, Merlín era muy inseguro. Y en cambio el otro, que en teoría hicimos un destete muy natural, muy no sé qué, es el más inseguro del planeta. Está madurando con 6 años. Fíjate. Bueno, es que yo ya te digo, se necesitan fundamentos para hacer opiniones. Tú eres el primero que hablas de la ciencia de la opiniología y tal, ¿sabes? Claro. Es decir, que es la anticiencia, ¿de acuerdo? El antipensamiento crítico, que es experienciar las cosas, que es lo que nosotros hemos dicho siempre con respecto a todas nuestras teorías. Claro. Hazlo. Vamos, acción y hazlo. Y compruébalo tú, no que te lo explique otro. Hazlo. Claro, claro. Esta es una de las cosas que, de las 3 patas de lo que voy a hablar sobre el equilibrio físico-mental, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es entrenarse, hacer prácticas todos los días. Y además es que sea ya además un patrón y tal, es decir, un parámetro, porque en el fondo no va a ser nunca un patrón, en tanto en cuanto tú lo es un patrón voluntario, es un parámetro. Que es el hecho de hacer prácticas de comunicación y prácticas de ver cómo te llevas con los demás y contigo mismo. Y de mejora y de metodologías, ¿no? Es decir, estar en ello, no solamente cuando estalla la bomba, oye, no, es que había que, no. Es todos los días, pero si no es imposible, vuelvo en los antiguos patrones. Están muy entrenados, muy, 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 muy entrenados. Y además le hacen a uno sentirse seguro. Aunque la calidad de vida sea ínfima y tal, por lo menos se sobrevive. Y entonces nosotros lo que estamos es, bueno, pues intentando fundamentar, no convencer, sino fundamentar, de que es mucho más interesante. Va a crear parámetros que seguir con antiguos patrones. Lo que pasa es que hay que trabajárselo. Claro, esto no es, no, ya, vale, entonces voy a introducir un nuevo patrón. No, ¿qué va? Esto hay que entrenarlo y tienes que convencer al cerebro, que es el tío menos convencible del mundo. O sea, es decir, claro.
Claro, porque tiene que gastar muchísimo azúcar y tiene que crear nuevos surcos neuronales, o sea, es decir, tiene que más terco del molestarse, planeta. molestarse, claro, sobre todo por falta de uso. Claro. No es que sea vago, es que pues, cuando, ¿qué se hace vago? ¿O qué se hace pues, inerme? Lo que no se usa. Y entonces, bueno, pues sí, es cansino en algunos momentos, los resultados no son inmediatos a veces y uno, bueno, pues se desespera, tenemos muy poca paciencia para los procesos que son necesarios de tiempo para que se instale un nuevo parámetro. Son muchas cuestiones, es decir, el acompañamiento, el coaching, la educación, la terapia, el mentoring, el ser madre, es decir, todo lo que hacemos nosotros, pues va a requerir esto, un poco de este tipo de habilidades y luego enseñarlas para los que vienen, sobre todo, porque muchas de ellas nos han dado grandes resultados y eso es lo interesante. Por eso estamos aquí, si no, no estaríamos aquí, si no hubiéramos tenido resultados. Y eso es algo que es muy interesante que todo el mundo sepa, ¿no? Es decir, que estamos hablando de experiencias, no de teorías. Es que retomando justo todo eso que estás diciendo, yo siempre lo encajo en una frase y es que tenemos que convertir la vida de cada uno en un laboratorio constante. Es un laboratorio de Es que experiencias. además es muy interesante porque Claro. te conoces, luego te mueres y te has quedado sin conocerte. Exacto. Entonces, aprovecha mientras estás vivo que sea un laboratorio y que cada experiencia sea para algo, que tenga un sentido, que aprendas de ello, que salgas y digas, a ver qué tengo que aprender de la vida, qué tengo que aprender de esta experiencia, qué tengo que aprender de esto, porque eso es lo que hacen los animales, porque eso es vivir el presente. Y ahí, de la palabra que estamos enfocando hoy, que es el equilibrio, ahí es donde los animales y la naturaleza encuentran el equilibrio, en que la vida es un presente total, en que es cada segundo es un aprendizaje. Lo que me pasa ahora ya sucedió, aprendo de ello y el siguiente segundo es un aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender del siguiente segundo? Y ese segundo ya pasó, aprendí, vamos al siguiente segundo. Y todo es aprendizaje. ¿Qué pasa en la naturaleza? Que la naturaleza pasa de todo, pasa ruidos, sonidos, movimientos, colores, atardeceres, la luna, la no luna, la noche, estrellas, no estrellas, la lluvia, son 1000 y millones exponenciales de factores no controlables que lo único que te lleva es aprende a vivir el presente y que viviendo el presente aprendes, lo memorizas, porque eso viene muy bien aprender lo que te sucede, pero vamos a lo siguiente, cada segundo es un laboratorio de vida, eso es la naturaleza y los animales se equilibran cuando están así. Cuando a mí me dicen que es un poco lo que estábamos hablando, que se necesita para que un caballo de terapia, que hoy en día se habla, un caballo de terapia tiene que estar equilibrado física y mentalmente, y te dan una lista muy larga de lo que es física y mentalmente, déjalo ser caballo. Ya está. Si tú a un caballo lo dejas ser caballo, está equilibrado física y mentalmente. En cuanto más lo alejes de ser caballo, más lo alejas de su equilibrio físico y mental. Lo que pasa es que el ser humano se lo quiere llevar a la humanización, lo quiere llevar a ser, desde mi concepto, lo que es un caballo. Déjalo ser caballo y él va a ser equilibrado física y mentalmente. Luego, cada caballo servirá para unas cosas, para otras, pero eso es otro tema del que no estamos hablando hoy. Claro, lo que necesitamos es que el caballo esté en su naturaleza, esté en su esencia, sea caballo, viva como caballo, tenga amigos, coma muchas horas al día, tenga libertad de movimiento y sea un caballo. Entonces estará equilibrado física y mentalmente. Ahí ya no tienes que pensar en más. Claro, pero pasa una cosa, bueno, yo en mi caso con los perros, que por supuesto comparto totalmente la idea de que el perro, el caballo tiene que ser caballo, de que el perro tiene que ser perro y a partir de ahí trabajar la interacción, pero resulta más cómodo o más sencillo o más fácil si tú conviertes a ese animal un ser controlable, que se habla de, por ejemplo, en el caso de los perros, en control, ¿no? Donde anula sus sentidos, donde en el momento ellos son como una especie de objeto Máquina. de robot, o sea, de comandos donde tienes que hacer, donde tú le pides al perro que haga una cosa y se esté quieto,
y facilita que el usuario o la persona interaccione con ellos, que es lo que nosotros llamamos indefensión aprendida. Claro, eso resulta más fácil, entonces tenemos un listado de adiestramiento, de obediencia básica, avanzada, etcétera, etcétera, 1000 comandos cada minuto, pero realmente nos olvidamos que estamos trabajando con un ser vivo y que lo importante de esto es partir de ese ser vivo, trabajar de esas bases y a partir de ahí, siendo un animal equilibrado, construir ese vínculo, esa relación basado en la confianza y la etología. Eso te lleva más tiempo, más trabajo, más constancia, mayor equilibrio, mayor trabajo. Sí, pero antes, ahora que va a entrar Isa en el tema humano, yo solo te voy a decir una cosa. Y lo hemos hablado muchos sábados y muchos miércoles, cuando hemos hablado del tema de las emociones. Hay una emoción básica que tenemos en común con los animales, por supuesto, que es el miedo, que sin el miedo no sobrevivimos. ¿Cuál es el problema cuando se trabaja con animales? Que la gente, o mucha gente, yo no, evidentemente no generalizo, pero muchas de todas estas técnicas de las que tú estás hablando, el problema que tienen, entiéndanme la frase porque es para que se entienda de forma académica, le tienen miedo al miedo. No le tengas miedo al miedo. El miedo es natural. Un animal se tiene que asustar y no pasa nada. Y el ser humano también se tiene que asustar y tengo que tener miedo. Eso es natural. Lo que hay que aprender es a controlar ese miedo, a conocerlo, a saber cuándo se activa y cuándo se relaja y no pasa nada. El problema es que se le tiene miedo al miedo. No pasa nada. Y en todas esas técnicas que está hablando Ana, que lo que hacen es poner a los animales como máquinas perfectas en control, que obedecen todo perfecto, es porque le tengo miedo al miedo. Y mi caballo se tiene que poder asustar, claro que sí. Y si se asusta, ¿qué pasa? Nada, es que es natural. Lo que tengo que enseñarle al caballo es cómo reaccionar al miedo, pero no más. Pero no que no tenga miedo, porque yo no puedo ir contra las emociones. ¿A qué no, Isa? Pero si es que además el miedo es una emoción extraordinaria. Pero Es lo que nos hace magnífica. valientes y tal, ¿sabes? Y además es algo que en un mundo materializado, en donde hay rabia, que es otra de las emociones, tiene que haber miedo. Bueno, Es decir, hombre, claro, y tal, ¿sabes? Magnífico. Uno tiene que ver por dónde viene el peligro y tal, ¿sabes? Porque estamos en un mundo materializado, no espiritual, no somos entes, somos personas, tenemos cuerpo. Te hago una pregunta como psicóloga, a que si yo utilizo una técnica, perdón el término que voy a utilizar, pero para entenderlo, y castro el miedo o anulo el miedo, a que estoy yendo en contra de la evolución natural. Bueno, para empezar es bastante difícil, nadie lo ha conseguido del todo y tal, por mucho que se haya querido, porque el desequilibrio del que estamos hablando. Porque es intrínseco. Entonces yo, hay una diapositiva que he encontrado y tal, en uno de los PowerPoints del máster, hablando de confianza básica, ¿no? Que me ha encantado, porque has estado hablando en la primera parte de tu discurso sobre la pérdida de la confianza, ¿no? De lo que se dice, la confianza básica es una condición inherente de la psique, es decir, que en su definición entra este concepto. Nuestra psique posee confianza básica del mismo modo que nuestros huesos poseen calcio. La cuestión es que la hemos perdido, es decir, está mucho más allá de lo no conceptual, no es ni siquiera una experiencia, es intrínseco, es lo que llamamos el comportamiento natural, tal y como se daría si no hubiera ego. Es decir, si no hubiera sentimientos y si no hubiera preocupaciones y si no hubiera ideas irracionales, que son las que interfieren en nuestro comportamiento natural. Y luego dice lo que proporciona, y en el contacto con la naturaleza, fijaros, es que las fotos incluso que se encuentran para este tipo de estados, siempre hay personas que están en contacto con la naturaleza. Y siempre además hay en todo este tipo de gráficos animales libres, ¿no? Porque dice, proporciona a nuestras experiencias una sensación de facilidad, de seguridad y salvaguarda, acompañado de un estado de libertad en la mente. La libertad en la mente es cuando uno no está preocupado. Preocupado es lo que tú dices, Felipe, del miedo al miedo. Sí. Claro, es lo que produce el miedo al miedo, produce ansiedad, el miedo al miedo produce preocupación, el miedo al miedo produce parálisis, bloqueo,
Y luego ya en grados extremos produce ataques de pánico y tal, y estados bastante lamentables. Y luego dice, tiende a permanecer inconsciente o implícita hasta que sentimos su ausencia. Que es cuando, bueno, pues perdemos el estado de confianza, pero que es un estado inherente, los animales lo tienen, tú les ves, les haya pasado lo que les haya pasado, retoman otra vez de nuevo la confianza, porque es en la que se basan para su supervivencia absoluta, además, y que es lo que les da la seguridad en sí mismos de que son capaces de vivir y de hacerle frente a cualquier tipo de cortapisa para su supervivencia, que es de lo que se trata la vida en la naturaleza. Entonces, bueno, pues por eso hay que hacer un trabajo de desarrollo personal, porque al ser humano nos ocurre que nos han educado personas que tienen ego. Y que no nos han amado de una manera incondicional y nos han puesto a prueba y además nos han dicho que somos quienes no somos y unas cosas brutales, ¿no? Lo mismo que nosotros hayamos podido hacer sin querer, porque todas las cosas que se dan, ¿no? Pero nos han criado personas con ego, luego hemos cumplido o no hemos cumplido con sus expectativas. Ahí es donde va a estar nuestro equilibrio o nuestro desequilibrio. Y muchos de nosotros no hemos cumplido con las expectativas de nuestros educadores, que tenían expectativas narcisistas o tenían expectativas, vete tú a saber de qué índole. Cada uno tendría que revisar qué expectativas tendrían los padres sobre él o ella para revisarse, y es precisamente deshacer ese hechizo. No hay que castrar, el mío es deshacer una hipnosis en la que uno se puede tirar toda la vida hasta el momento final, y está enganchado, se llama el síndrome de perro con hueso, ¿no? Y ahí y no te lo sacas, ¿no? Y ahí es donde están una de las principales cuestiones que nos impiden esta autorregulación organísmica de la que hablo, esta confianza básica que es intrínseca en nosotros, ¿no? Y luego yo no sé si era mi turno, pero ya que me he lanzado, pues quería enseñaros otra diapositiva que hicimos Jorge Mendoza y yo en su día, y que he encontrado ahora justamente tecleando equilibrio, y me ha gustado. Y lo voy a compartir. Y a ver cuál es esta. Y sí que está basado un poco en lo que nosotros hablamos los miércoles, ¿no? Pero lo he vuelto a ver y es muy interesante, ¿no? El primero es ver cómo es el manejo de la energía vital. Es que siempre terminamos diciendo lo mismo, Felipe, Ana. Sí. Es que es brutal, ¿no? Pero lo vamos a repetir todas las veces que sean necesarias. Todas. Es decir, agotado, drenado y preocupado, porque la preocupación no os podéis imaginar lo que drena. Se queda uno, cuando uno está preocupado, ya luego no puede continuar el día y tal, de la cantidad de azúcar que ha tenido que trabajar ese cerebro para poder autorregular un estado anímico lamentable. Entonces es ejercicio físico. También viene por todas partes, esta es una de mis pesadillas y tal, ¿sabes? Pero bueno, algo hago. El sueño es muy importante también, porque hay hoy uno de los grandes problemas que lo estaban diciendo en psiquiatría, en la facultad, es los temas de sueño. Están creciendo las unidades de sueño porque la gente ha perdido el sueño, y el consumo de somníferos o de inductores al sueño es brutal, ¿no? Entonces hemos perdido otra capacidad natural, que es dormir. Dormir lo que se necesita para reparar, porque le hemos metido demasiada mente a dormir. Si duermo 4 horas, que si duermo 8 horas, que los animales no piensan, cuando se levantan, cuando ya no tienen sueño. Nosotros estamos metiéndole mente a algo tan natural como dormir. La alimentación. Es decir, es el tema de que bueno, pues que la energía vital que se drena. Yo leí una vez un libro que se llamaba Cómo adelgazar en comidas de negocios, hace muchísimos años, de un tal Montignac, que además se ha quedado metido en mi cabeza porque era un psicólogo el tío, y decía que había ciertos alimentos que si se mezclaban, que el día estaba acabado, y que si no, que lo comprobáramos. Por ejemplo, eran las lentejas con arroz, que a mí siempre me han gustado. Esa era una de las... Ahí tenía un enganche con lo de mezclarlas. Entonces, es el alimentarnos solamente para alimentarnos, ¿de acuerdo? Es decir, para tomar la energía que necesitamos para nuestra siguiente actividad física. Y luego, pues por supuesto, disfrutarla. Eso yo digo que no. La cuestión es darle su sitio a la alimentación y no otro, ¿no? Es decir, estamos sobrealimentados. Si tú vas a Estados Unidos, es la política del comer.
sea, es decir, es mucho más que el sexo hoy día, incluso es comer, que como, que dejo de comer, es brutal la idolatría y el negocio, vamos a decir, que además es poco saludable, ¿no? Luego el descanso, que no es lo mismo que el sueño. El descanso es el poder estar en vigilia descansando, introspeccionarte. Es decir, y hay muchos momentos, como por ejemplo son los momentos de pérdidas o los momentos incluso de descanso. Un descanso es una pérdida del estado anterior. Y la respiración de la que tú, Felipe, insistes mucho. Vamos en apnea, lo estaba hablando con mi hermano Luis, que es un gran buceador, y hablaba de que una de los dramas humanos es que no sabemos respirar, y estoy completamente de acuerdo con él, no nos han enseñado a respirar. Y además dime cómo respiras y te diré cómo estás. Sí. Y los animales o escuchan nuestra respiración como síntoma diagnóstico para ver si somos confiables o no somos confiables. Porque quiero decir que es de las cosas más importantes de la comunicación con animales, la respiración. Lo más importante. Es así como se empieza uno a comunicar con los animales. Sí. Bueno, ya hemos contado uno de nuestros secretos, ¿verdad? Vamos contándolos todos, la verdad, porque además incluso van saliendo muy espontáneamente, ¿no? Y luego cuando hablábamos aquí de meditación, no hablamos de hacernos un curso de meditación. La meditación es un silencio mental, que es precisamente de lo que hemos hablado cuando hablábamos de la loca de la casa. Un silencio mental es estar tú dirigiendo tu mente hacia lo que quieres poner atención y sobre lo que quieres reflexionar o no. Y no que te vengan ataques mentales o esto que llamamos la loca de la casa. Pero es que el otro día me enteré que no que lo había dicho los sufíes, lo ha dicho Santa Teresa de Jesús. Ya hablaba de la loca de la casa, ¿no? Y entonces, bueno, la meditación se refiere sobre todo a eso, que es silencio mental. También le llaman mindfulness, hoy día tiene todo tipo de nombre, nada nuevo bajo el sol, se lleva practicando desde el principio de los albores, cuando llegó la meba, es decir, que no nos hemos inventado nada. Y entonces aquí tenemos en la parte física. Entonces, esto no quiere decir que nos tengamos que deprimir, sino todo lo contrario, estimular para hacerlo bien, para fijarnos a partir de ahora. Hemos dicho que da igual el pasado, como lo hayamos hecho hasta ahora, porque luego el ser humano también se llena de culpa y entonces otra vez la hemos liado. Es decir, que hayas lo que hayas hecho, como lo hayas hecho, y exactamente cometiendo los mismos errores 50 años, siempre puedes empezar a cambiar patrones o a introducir nuevos. Porque una de las cosas que como psicoterapeuta digo que es que no se pueden eliminar patrones que no se sustituyan. Por ley de espacios vacíos no se puede. Es decir, hacer vacío, hay que llenarlo con otra cosa. Y es el entrenamiento de lo otro lo que va a hacer que se empeñezca lo no entrenado. Luego habla de, por supuesto, buscar información, pero no solamente buscar información, es aprender de lo que te enseña la naturaleza. Porque si en caso de que estemos practicando la ciencia de la psicoterapia asistida con animales o incluso que estemos nosotros en contacto con la naturaleza, aprender. Es decir, no depredar no, aprender, volverse pequeñito. Mirar la belleza, la explosión. Hoy he estado delante de Esvedra, que es uno de los sitios favoritos míos del planeta, y la rabia de la naturaleza y la comunicación que la naturaleza estaba haciendo era brutal. Y entonces eso hay que escucharlo, ahí están las leyes, ¿no? Y ahí están sucediendo cosas interesantes en cualquiera de los escenarios. Me digo Esvedra, pero que es que mirando una hormiga se aprende. Se lee uno un libro y tal, en un momento dado, si uno le presta. Entonces es el tema del liderazgo de la atención. Es decir, yo decido a qué presto atención y no mi ego. Y eso es importante porque así es como se aprende, para luego entrenar. Que es la tercera parte, y es ya no quitar. Y además es que con el grado de entrenamiento que tenemos de ego ya no puede ser que durante un tiempo entrenemos mucho y ya está. No, si dejamos de entrenar, vuelve lo anterior. O sea, es un trabajo para toda la vida. Hay un término muy interesante que se está haciendo con respecto a la psicoterapia, que es ser como una especie de psicoterapeuta de cabecera, alguien que tiene un terapeuta. Yo lo he tenido de cabecera también, es decir, que no voy todo el tiempo, sino cuando lo necesito, alguien que te conozca, alguien y que lleve tus asuntos y que no tenga ningún problema para decirte cómo estás y cómo se te ve. ¿De acuerdo? Porque los terapeutas necesitamos feedback.
Nos los dan nuestros clientes, eso que no os quepa la menor duda, igual que a una madre se lo dan sus hijos, igual que a ti tus caballos supongo que te hablarán, ¿verdad, Felipe y Ana? Tus perros te Todos los hablan y días. tal, ¿no? Y supongo que algunas veces te trasladarán una cosa y otra de ti, porque también te Todos los hablan de ti, días, sin claro. duda. Te digo, se trata de escuchar y de interesarse a partir de un momento por uno mismo y cómo se las maneja. Y aprender. Y entonces, y sin prisas, y si no, es que no tengo resultados, es que a lo mejor estás generando unos resultados que se van a manifestar y si interrumpes el proceso no se van a manifestar. Y luego 4 semanas después, oye, ha habido una cosa que me ha impresionado. Y digo, anda, mira. Ha habido un movimiento. No, no ha sido mágico, no ha sido que tienes suerte, no. Que es otro de los mecanismos para... El ser humano no solamente a veces cae en un narcisismo vanagloriado, a veces cae en un narcisismo de derrota. Y es narcisismo también. O sea, empeñarse de que todo es una mierda y que yo también es narcisismo, queridos amigos. Muy bien, bueno, pues ahora continuaremos haciendo reflexiones sobre esto. De momento yo quería enseñaros esas 2 diapositivas que me han parecido muy a propósito de lo que estábamos diciendo. Y luego nada más que insistir que es un proceso para toda la vida una vez lo inicia uno. No nos podemos dormir en laureles con este asunto. No, y además que, y retomando muchas de las cosas que hablamos los miércoles, cuando ya entras en esto, y tomando esto que no hay que dormirse en los laureles, la naturaleza también, como es igual de bonita y de preciosa, porque es una maravilla, y los que estamos aquí amamos la naturaleza, y la naturaleza nos enseña mucho, pero la naturaleza también es dura, y la naturaleza también no perdona, y la naturaleza, porque en la naturaleza, si se perdonara, se destruiría, porque no se permite el error. La naturaleza, el error significa que se acaba la especie. Entonces, por eso es tan dura la naturaleza. Es igual de bonita y de preciosa como de dura. Entonces, no nos permite el fallo en la naturaleza. La línea es muy invisible. Y voy a retomar con esto 2 cosas, 2 palabras que has dicho muy importantes, que las hemos hablado mucho y que recalcaste, que es esa parte de la energía vital, de aprender a mantener una energía vital, porque sin energía vital es imposible tener un equilibrio. Y dijiste una palabra que es lo de la preocupación. Yo a eso le he dado siempre muchísimas vueltas y estudiando de una forma, de otra, leyendo por aquí, leyendo por allá, escuchando gente de todas las formas, yo siempre llegué a la conclusión que cuando te preocupas, lo que estás haciendo es ocuparte antes de tiempo. Y si te No, estás lo que estás haciendo es no ocupándote. y entonces cuando te ocupas antes de tiempo, lo único que estás haciendo es gastando tu energía vital y no te estás ocupando. Por lo tanto, ese es un concepto humano que tenemos que aprender a manejar, el de quitárnoslo de las preocupaciones, porque estás gastando una energía vital que vas a necesitar cuando de verdad te ocupes de algo, que eso es lo que pasa en la naturaleza. Cuando un animal se tiene que ocupar de algo, sea lo que sea, la situación que sea, tiene que tener la energía vital para solventar esa situación, sea lo que sea, alimentarse, reproducirse, caminar, desplazarse, lo que sea, me da igual. Pero si el animal se estuviese preocupando de eso, está gastando la energía antes de cuando llega el momento. Y el ser humano tendemos a preocuparnos. Eso es un poco, porque le he dado siempre muchísimas vueltas a ese término. Y cada día yo cometo errores, a veces me preocupo, a veces, Claro. pero hay que llevarlo a nuestra conciencia de decir, hay que dejar de preocuparse. Lo que tengo es que ocuparme cuando me vengan las situaciones. Y cuando me venga una situación, me ocupo de esa situación, pongo el 100% de mi energía en esa situación y busco soluciones. Y digo, ¿cómo voy a solucionar este problema? A ver, ¿cómo lo hago? Voy a poner el 200% de mí para solucionar el problema. Me ocupo, no me preocupo. A esa conclusión he llegado yo. Isa, ¿no se te oye?
No, es que estaba hablando con mi hermano Luis, que estaba interesadísimo en lo que estabas diciendo. Y entonces, bueno, porque hemos hablado mucho del coaching, porque él podría ser un gran coach deportivo en un momento dado, pero más bien es un mentor deportivo por el coaching. Como que hay que escuchar, ¿no? Y entonces es difícil y tal cuando uno sabe mucho de una materia escuchar, ¿no? Eso, pero es que es muy importante para el acompañamiento ver quién es el otro y cómo procesa, te guste o no. Tengas paciencia o no tengas paciencia, es decir, que bueno, no te va a quedar más remedio, habrá ya no tanto en clientes, seguramente será un hijo o alguien tan importante como para que te tengas que plantear en un momento dado que hay algo que no puede ser. Claro. Y nada, por eso estábamos aquí debatiendo el tema. Bueno, Ana, ¿tú qué opinas? Pues mira, ¿qué opino yo? Aparte de la introducción de la que he hablado al principio, de la importancia del ser humano y tal, una de las maneras de corroborar todo esto, pues yo lo he hablado en otros webinares, haciendo registros, ¿no? Si tú después de cada sesión de entrenamiento, después de cada sesión, en mi caso, de trabajar con los perros, tú anotas, recoges, tomas nota de cómo ha salido todo y haces tus propuestas de mejora, pues es como vas construyendo pues esa relación, esa metodología, ese entrenamiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tengo una anécdota de los grupos con los que estoy trabajando ahora en el colegio. Yo trabajo en un colegio de educación especial, donde todos los alumnos tienen discapacidad física más otras patologías, otras discapacidades. Estoy con un grupo muy complicado porque son pues 3 niños de 7 años, muy movidos, con autismo, con problemas de conducta, no hay lenguaje oral, no aguantan mucho tiempo sentados, les llama la atención los perros, pero como les cuesta tanto tiempo seguir la dinámica, se cansan y esto pues hace que no disfruten a lo mejor tanto de la sesión. Y la sesión de esta semana no, la anterior, la sesión salió horrible, horrible, o sea, horrible, no salió mal, no salió tan mal. Para mí sí mal porque pues al final yo lo que intento es que se construya una relación con el animal basado en la confianza, pues, en el bienestar, que se sientan a gusto. Y la sesión a lo mejor fue un poquito más larga y entonces pues uno de los niños se cansó, el otro necesitaba moverse, el otro se enfadaba porque pues, le llamaba la atención las orejas del perro, entonces le teníamos que moldear para explicarle cómo había que hacerlo. Entonces yo salí de ahí y dije, vamos a ver, vamos a registrar todo lo que ha pasado, vamos a recoger, yo tengo mis registros del bienestar del animal, de la metodología, de las actividades, de cómo han estado los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y replanteamos la sesión y me llevó mucho tiempo pensar de qué manera podíamos hacer mejoras en esa sesión. Y entonces, bueno, en la siguiente sesión, que ha sido esta semana, pues decidimos acortar el tiempo, dejar tiempo de descanso en mitad de la sesión y que se pudiesen levantar, hacer unas actividades más sencillas, dejar que fuese más natural la sesión, pues siempre teniendo precaución. Y la verdad es que salimos todos muy contentos de la sesión, los perros salieron mucho mejor, los niños disfrutaron, simplemente con el hecho de, en vez de hacer 20 minutos de sesión, hicimos 15 minutos de sesión. Entonces invito a todo el mundo que trabaja con animales, ya sea en la parte del entrenamiento, ya sea en la parte si se dedican profesionalmente a las intervenciones asistidas con animales, a hacer registros, a anotar, porque luego a lo mejor no hace falta ni que los mires, porque ya está grabado en tu memoria, pero el hecho de tener que anotar lo que has estado haciendo te va a ayudar a estructurarte, a recordar, a mejorar, a proponer mejoras, a darte cuenta no solo cómo han estado las personas y cómo han estado tus animales, y eso hace que, que vayas mejorando en el día a día. Y como decía al principio, no solo hay que evaluar cómo están las personas con las que trabajamos, cómo estoy yo, obviamente, que voy a influir directamente en mi animal, sino cómo han estado los animales en esa sesión o en la sesión de entrenamiento o en mi animal en el día a día conmigo, mi gato, mi perro, mi caballo. Y, por ejemplo, en relación a lo que hablabais del presente, del día a día, aquí los animales, la verdad es que todos los días nos están ofreciendo grandes lecciones de vida.
pues obviamente con la muerte de esta yegua, para mí ha sido un animal muy importante en mi vida, que ha marcado un antes y un después por todo lo vivido con ella y pues con ella yo comencé a tener pues mis propios caballos, he aprendido de la etología del caballo, de manejo, de las dos cosas que me han pasado muy bonitas, pues es criar 2 potros, me ha enseñado cómo es ser una madre en la naturaleza, porque ellos pues viven en semilibertad, o sea, me ha enseñado cosas muy importantes, entonces pues ha sido algo que ha sido natural, porque ha sido por edad, pero pues yo estoy en mi proceso de duelo. En el momento en que la yegua muere, pues obviamente los potros la llamaban, fue una situación muy, muy triste y yo estaba muy angustiada, muy preocupada por cómo iba a estar el resto de la manada, ¿no? Porque llevan pues mucho tiempo conviviendo juntos y porque ella, pues quieras o no, era la gran sensei de esa manada. Y yo estaba con mi preocupación de cómo están, con mi tristeza, de cómo van a estar ahora. Y llegué ayer por la tarde y te dan una lección tan importante de la vida sigue y hay que seguir adelante y tenemos todos que reestructurarnos, impresionante. Y yo no, o sea, no me canso de observar, de aprender de ellos, de saber que las cosas pasan. Obviamente pasan, tú tienes tu tristeza, tienes que pasar tu duelo, a unos les cuesta más a otros, pero es que ellos estaban tranquilos, normales, siguiendo adelante. Hoy, por ejemplo, que el caballo pues, más afectado es el papá de los potros, el que ha convivido más tiempo con ella, pues estaba así más triste, se aislaba un poco de la manada, pues con la excursión que hemos hecho es como pues la vida sigue, o sea, vivimos en el proceso. Ana, permíteme, están actualizados. Es que Sí, nosotros cuando lloramos una pérdida lloramos 25.400 que no hemos llorado. Y sin embargo ellos llegan llorados al presente y tal, ¿sabes? Para decirlo de una manera y tal, es decir, viven realmente ese presente, no viven otros pasados, ni heridas, ni, ¿sabes? Entonces por eso es natural. sí, Y aún así, como siempre decís vosotros, con perfil bajito y unos días un poquito raritos todos, hombre, claro. Por sí, claro, supuesto, es que se necesita la tristeza para pasar el Claro, duelo y claro. para pasar la situación. Igual que no hay que tenerle miedo al miedo, no hay que esconder la tristeza, porque la tristeza, si escondes la tristeza, vas en contra de las emociones y eso se te va a echar en cara. Vas en contra de la naturaleza. Y la naturaleza te lo va a rechazar. Ahora, la capacidad que tiene la naturaleza es que obviamente pasan miedo, obviamente pasan tristeza, obviamente pasan rabia porque lo pasan. ¿Cuál es la capacidad que tienen ellos muy rápido? Y lo voy a poner en términos informáticos, que el F5 de resetear es listo, pasamos miedo, pasamos tristeza, pasamos rabia, pero a otra cosa mariposa, porque si yo me quedo ahí enganchado, el mundo me come y pasan, y pasan. O sea, simplemente pasó. Y pasaron su momento de tristeza, su momento de rabia, su momento de miedo, pero hay que pasar y echar para adelante. Y ya está. Y el problema es que el ser humano no le da el F5. No reseteamos. nos Por quedamos eso hay que enganchados. autorregular y es un poco lo que decíamos sobre lo que a Ana le hizo pues despertar a una cosa que parecía que no se contenía, ¿no? Es decir, y es el hecho de que, por ejemplo, yo por ser una licenciada en psicología sea psicóloga. ¡Qué salvajada! ¿Entiendes? Es que es verdad. Es decir, psicóloga vas siendo y tal a medida que vayas metiendo la pata y vas aprendiendo y tal, ¿sabes? Y llega un día en que metes menos la pata que más la pata y eso es todo. ¿De acuerdo? Y entonces luego existe la licenciatura universal de la que yo siempre hablo. Y es cuando de repente ya uno es sabio y entonces aparece gente porque le gusta tu energía y tal, ¿sabes? Es decir, porque están bien contigo y tal, ¿sabes? Mucho más allá de porque seas psicóloga o porque... y eso es también muy interesante de hacer. Ahora bien, y eso lo decimos siempre a Ana, Felipe y yo, eso no quiere decir que uno se quiera licenciar universalmente, que eso puede ser también una línea del pensamiento mágico. Hay que formarse. Y para ser terapeuta lo primero es, aparte de la formación que se necesita, en el otro día haciendo un programa sobre coaching por aquí, por internet, decía, ¿qué le recomiendas a los nuevos coach? Que sean aprendices de coaching. O sea, fue mi recomendación. Toda la vida. Porque se van a encontrar no con el coaching, sino con seres humanos.
Y los seres, no hay otro ser más complicado que el ser humano, es decir, con lo cual pues eso es lo que uno se tiene que convertir y ahí es cuando uno puede tener esa licenciatura universal en el sentido en que uno ya no le preocupa sobre si tiene másteres o si tiene licenciaturas o si tiene no sé cuántos, es que ya le fluye directamente y tal, ¿no? Porque ha aprendido, es decir, ha metido tanto la pata que ha aprendido. A mí me gusta mucho eso que siempre decimos, Felipe, sobre que los maestros son los que han cometido todos los errores. O sea, no le queda ni uno sin cometer, por eso son maestros. Claro, es que Pero ahí han está la aprendido de clave. todos, ¿no? Y entonces esa es una, y la del ser humano, que es cometer todo el tiempo el mismo error pensando que van a tener escenarios diferentes. Con el mismo error, resultado diferente. Ahí es donde viene el A ver ego. si cuela, es a ver si cuela. A ver si lo engaño de vez en cuando. No, no es posible. Y eso es una de las cosas que hay que aprender, que cuando algo no nos funcione, cambia la forma de hacerlo. Cambia el método, cambia la estrategia, cambia el pensamiento. Hay mil cosas que cambiar. No siempre es una cosa, sí, hay mil formas. Es sustituir, que la palabra cambio, acuérdate que asusta. Pues sustituimos y sustituimos por otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de lo que sea. Pero cuando el resultado no me guste, no me voy a encabronar con el resultado. Sustituye en lo que estoy haciendo. Porque es que esos si son te encabronas con el esos son resultado, los motivos de consulta, claro, encabronados con los resultados. claro, te encabronas con el resultado, al final estás encabronado contigo mismo porque no estás haciendo cosas para llegar a otro resultado. Ojalá el psicólogo, terapeuta te haga voltear y tal, ¿sabes? Para que te des cuenta de que el problema lo tienes tú y no los demás, ¿sabes? Es decir, por lo menos parte del problema. Es Claro, decir, como mira, dice Cristina Moreno, el llevándolo al 50%. tema de los animales y el trabajo con animales, tú cuando entrenas un animal y quieres enseñarle algo a un animal, da igual, en mi caso los caballos, le quiero enseñar lo que sea, que se deje poner la montura, que se deje cepillar, ya no te digo un ejercicio técnico, cualquier cosa, que se deje tocar. Pues tienes dos opciones. Una, o cuando el animal no se deja acariciar, te inventas 80.500 trucos para que el animal se deje tocar, o simplemente paras y dices, ¿qué tengo que cambiar yo para que él se deje tocar? Esa es la diferencia. Entonces, existen las dos tendencias, ya no lo vamos a llamar ni doma tradicional ni doma moderna, no, la tendencia es o sigo haciendo lo mismo para siempre darme la misma hostia contra el mismo sitio, o paro y digo, Felipe, cambia algo de lo que estás haciendo para que este ser vivo me entienda. Y cambio yo y él me entiende. Esa es la diferencia. Ese es el concepto y eso es lo que hay que cambiar del concepto. Porque si yo sigo pensando en que Felipe lo hace bien, la hostia siempre me la voy a encontrar. A veces más suave, a veces más fuerte, a veces directa, a veces indirecta, a veces por A, por B o por C. Pero si no me gusta el resultado, paro y digo, Felipe, cambia tú algo para que ese resultado sea diferente. Y con los animales, yo que me dedico a eso y que es lo que puedo expresar hoy en día, cada vez que veo el mínimo de cosa que no me gusta de resultado con un animal, digo, para y cambia lo que estás haciendo. Pero cambia tú, Felipe, tú, tu actitud, tu tono de voz, tu forma de hacer, lo que sea, no lo sé. Cambia tú. No esperes que el resultado cambie por arte de magia, porque no va a cambiar. Cambia si yo cambio el proceso. Ese es el tema. Porque el animal simplemente, como dije antes, no se va a preocupar por mí. El animal simplemente está esperando que yo está esperando a Felipe diciendo, a ver, señor, ¿qué estás haciendo? ¿Lo haces bien o lo haces mal? Entonces soy yo el que tengo que decir, si el resultado no me gusta, cambia. Pero eso, el problema es que nos encontramos con el ego. Que ahí el ego dice, no cambies. Y ahí es donde yo tengo que decir, sí cambio. Y tenemos que salir de nuestra zona de confort, que eso, estamos mucho más cómodos en nuestra zona de confort que salir y hacer el esfuerzo de salir de ellos y liberarnos un poco del ego. Y así realmente es cuando podemos avanzar y cuando podemos aprender. Y yo lo hablo con animales, pero Isa, con el ser humano pasa exactamente igual, ¿a que sí? ¿Qué pasa? Que
el ser humano es un ser de desafíos. Es un ser expansivo, es un ser conquistador, es un ser guerrero. Por supuesto que ahora nuestras guerras, nuestras conquistas y nuestros desafíos no son mamut, ni tampoco una guerra contra el vecino y tal, hay a bombazos, no. Y tal, hay otro tipo de desafíos que tenemos. Es decir, lo que ha dicho Ana es tan importante, que es decir, salir de la zona, salir del más de lo mismo, queridos amigos. Y eso es lo que nosotros llamamos valentía, que es luchar contra la pereza, no contra el miedo. Porque tenemos además 1000 cantos de sirenas. Tenemos el sistema lanza gratuidades, subvenciones, pensiones, y todo eso está muy bien y tal, ¿no? Pero ¿dónde está el guerrero, no? Esto lo decía Harari, si es que si estamos acostumbrados a cazar mamuts, ¿cómo es posible que ahora no estemos con un iPhone haciendo así? Es que algo puede ocurrir terrible al ser humano. Es decir, entonces, solamente moviéndonos y saliendo desde la zona de confort vamos a aprender, porque si no es lo aprendido. Y es muy cómodo lo aprendido. Y hay momentos en la vida en que podemos hacer un stop, por supuesto que sí. No digo que haya que estar como funambulistas toda la vida, no. Pero por lo menos 3 o 4 grandes salidas de la zona de confort de tu vida, por lo menos 3 o 4 fuertes, de esas que te acuerdes. Había un vendaval de la naturaleza que no te dejaba pararte y saliste y lo hiciste. Ese es el cazador de mamuts, ese es el guerrero, ese es el ser humano y tal en su naturaleza, iba a decir en su esencia porque antes lo decíamos así, ha vuelto otro patrón, en su comportamiento natural. Y entonces, desde luego, quienes queremos aprender de los animales y queremos aprender de la naturaleza y queremos ponernos en contacto con la naturaleza y queremos aprender, hay que salir todo el tiempo de la zona de confort, que es salir de casa. Porque si no se va a dar pues lo que nosotros siempre contamos de chiste y tal, ¿sabes? La vaguería más absoluta del tráeme un delfín a mi bañera que quiero hacer delfinoterapia. Y tal, ¿sabes? Es decir, que es que esto nos ha pasado, Felipe, ¿no? Entonces, llega un momento en que luchar contra la pereza humana, que es lo que hace que no tengamos el pensamiento crítico, que es el que se necesita, ser libre pensadores. Ser libre pensadores es un trabajo, es ser valiente. Lo mejor es adscribirse a una ideología. Y tal, seguridad, cerebro feliz, no se consume azúcar, ya piensan por mí y tal. Pero es que así no está hecha la naturaleza humana. Todos esos cantos de sirena son los que nos impiden aprender lo que nosotros hemos aprendido. Si algo hemos hecho Felipe, Ana y yo a lo largo de 25 años es salir de la zona de confort. Yo creo que no nos hemos dedicado a hacer otra cosa y tal, ¿sabes? Es decir, y ahora pues eso hemos recogido los frutos. ¿Cómo? Teniendo muchísima experiencia. Motivo por el cual nos lo queremos regalar. Pero somos viejos, brontosaurios, es decir, estaba mirándome un libro de refranes que decía que más sabe uno por viejo que por inteligente, ¿no? Pero es que es así, hemos aprendido. Y además el cerebro luego no le cuesta tanto no querer tener razón cuando sales de tu zona de confort y tal, ¿sabes? Cuando te encierras, una de las cosas en las que te encierras es en tus ideas. En el tener razón con respecto a una... No es que lo que yo pienso es... Y basta con que salgas de tu zona de confort para que lo que yo pienso que de repente se ponga en cuestionamiento. Y eso dices, ¡qué horror! ¡Qué va! ¡Qué maravilla! Porque lo siguiente que viene aprendido es mucho más sabio que lo anterior. Y que además va a tener muchísimos mayores resultados. Daos cuenta de que los seres humanos envejecemos. Luego llegará un momento y tal en que uno recoge los frutos y tal, ¿no? Pero hay una franja entre los 30 y los 50, incluso podríamos decir entre los 20 y los 50, y tampoco quiero limitar, pero a lo que me refiero es, ahí es donde está, es que ahora vivimos 95 años, pero es que hace 50 años vivíamos 55, 60, y en los albores de la humanidad quien llegaba a 20 ya era el gran sabio chamán de los chamanes, es decir, porque la vida no vale mucho y tal en un momento dado contra todas las fuerzas de la naturaleza salvaje. Y así es como eran las cosas, ¿no? Y luego, pues a disfrutarlo. Por supuesto que va a llegar un momento de descanso y de poder disfrutar de tu sabiduría y no hará falta que te vayas a hacer volteretas laterales en las nubes ya mucho más. Pero lo que es una pena es llegar a cuando ya no se puede sin haberlo hecho.
porque luego ya no se puede, y es verdad. Y una de las cosas que tenemos que aceptar es que a partir de un momento de ahí el cuerpo ya no está para adolescencias. Es verdad. Es decir, yo es que alucino de la cantidad de veces que hemos salido a las 6 de la mañana, habiéndonos acostado a la 1 y tal, ¿sabes? Ha tenido un día de 25 horas y tal, ¿no? Con pastores, con granjas, con ganado, ¿sabes? Y ahí estábamos, ¿no? Porque había esa curiosidad, había esa estimulación, esa excitación que te provoca el aprendizaje con la naturaleza, porque la naturaleza además te va a ayudar intrínsecamente a hacerlo. Es tan bella, es tan atractiva, y es tan interesante. Ojalá, yo creo que los que estamos aquí estamos todos interesados, ¿no? Pues estaba diciendo, a lo mejor hay alguien que no le interesa, pero yo creo que todos los que estamos aquí, entonces vamos con, y además, oye, que tampoco, oye, tú y yo hemos salido con 3 euros y tal, ¿sabes? O sea, y nos hemos buscado la vida, que tampoco, no, es que no tengo dinero, no, es que no me funciona la tarjeta, no, es que la gasolina ha estado, ya está, ya la hemos liado. Ya llegó la loca de la casa, ya llegó el autoboicoteador, ya llegó porque es que cuando ese comportamiento natural te saca de tu zona de confort, lo primero aparecen cómplices. Eso para empezar. Para seguir y tal, es decir, te metes en algo que, bueno, lo hablábamos tú y yo, una especie de sincrodestino. ¿Tú te acuerdas cuando estudiábamos a Chopra? Por supuesto. Empiezan a aparecer, es decir, cuando alguien es valiente, cuando alguien no es perezoso, más que ser valiente, ¿no? Es decir, no es perezoso, la vida te hace refuerzos positivos muy fuertes. Tanto que te han merecido la pena y que no te planteas por el menor asomo haberte arrepentido lo más mínimo de ello, ¿no? Independientemente de que haya vivido. Por supuesto que cuando sales de la zona de confort ocurren cosas inesperadas, claro que sí. Es decir, ¿dónde queremos llevar la seguridad? ¿Qué es la seguridad para ti? ¿Quién te ha enseñado sobre el concepto seguridad? Que es lo primero que habría que revisar, ¿no? Porque eso es lo que impide y tal salir de la zona de confort. Y entonces nos hemos hecho muy señoritos. Lo que dice Harari es que nos hemos hecho muy señoritos, pero somos neuróticos, con lo cual los robots van a ser más eficientemente productivos, porque no se deprimen, no montan huelgas y tal, ¿sabes? Y no se dan bajas por depresión. Con lo cual, pues nos queda la creatividad. ¿Sabes? Nos queda el poder hacer algo por nuestra especie para que, bueno, las próximas generaciones puedan vivir. Y nosotros empezamos en el año 93, 94 a pegar estos bocinazos, sobre todo yo con José María al principio, luego me encontré contigo, Felipe, pero ha resonado, que es lo que os quiero decir. Desde que nosotros empezamos hacia hoy día hay una concienciación muy bonita sobre la naturaleza que se está dando, a lo mejor no todo lo rápido que nos gustaría, por supuesto que no, porque las cosas de Palacio van despacio y sobre todo si están tan arraigadas. Pero, vamos, yo he visto que yo soy nacida en el 59 y yo sé lo que han sido los diferentes paradigmas que ha ido sucediendo incluso en nuestro país con respecto a cómo tratábamos a los animales. Que cuando yo nací, desde luego, dejaba mucho que desear. Y aparte, Isa, también todo tiene que llevar su proceso y todo va encajándose poco a poco. Tampoco es, evidentemente, nosotros que llevamos, tú y yo juntos llevamos ya 22 años dándole a este tema, trabajándolo. Tú llevas un tiempo antes, como acabas de decir, con José María, trabajándolo, machacándolo, exprimiéndolo, dándole. Luego hace 23 nos juntamos, 22 nos juntamos tú y yo, ya comenzamos con el tema igual, pero también hay que darle tiempo al tiempo, también hay que dejar que las cosas vayan fluyendo. Pero un poco de todo esto que tú estabas diciendo, y yo siempre es una frase que digo mucho, una de las cosas que hay que aprender es a vivir la vida. Vive la vida, o sea, no te compliques la vida, vívela. Volvemos al principio de la conversación y claro, tal. y hay una tendencia a no vivir la vida, o sea, no es más que aprender, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Vivir la vida, y lo que te venga, de lo que te venga, aprovéchalo, lo que te dé la vida, saca beneficio para ti, hazlo grande, haz que de eso se convierta un emporio. No estés pensando en lo que no tienes, no estés pensando en lo que tienen los demás, no, vive lo que tengas, disfruta la vida, báilate la vida. No bailamos la vida y hay que aprender a bailar la vida porque se nos pasa muy rápido, y eso no es un discurso de viejo. No es un disco, mira, este ya está carca. No,
Es que la vida se pasa muy rápido. Y lo que no hagas hoy, no lo vas a hacer No, mañana. es un discurso de viejo, no. ¿No? En Disfrútalo absoluto. hoy, que eso es lo que hace la naturaleza. La naturaleza disfruta el presente, el momento. Mañana no sé lo que me va a pasar, porque no se sabe lo que te va a pasar mañana. Entonces, vive hoy, disfruta hoy, pon el 200% de ti en lo que hagas hoy, disfrútalo, hazlo de ti y que todo lo que hagas sea para que digas, aquí estoy, vivo la vida. Y eso es la naturaleza, y eso es lo que nos enseña la naturaleza en la felicidad, en la tristeza, en la muerte, en la vida, en todo. En todos los conceptos te dice, vive la vida, báilate la vida. Como decía la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, aprende a mamar la savia de la vida. Lo que te dé, extráelo a tu beneficio. Y eso es el equilibrio en la naturaleza, y eso es la naturaleza. Lo que te traiga la vida, exprímelo y ponlo a tu favor. Pero si de todo lo que me venga voy a estar sufriendo, voy a estar diciendo, como decía Isa ahora, no, es que es culpa de no sé quién, no, es que hemos es de no sé hablado quién. del pasado, pero es que nosotros también tenemos otra cosa que los animales no tienen, que podría ser una herramienta a nuestro favor y a veces se nos pone en contra, que es el futuro. A ver, es decir, que es que le tenemos miedo al futuro y tal, ¿no? Y entonces eso es muy paralizante y es una pena además, porque es que entonces con miedo los escenarios que van a suceder en el futuro, con ese miedo, se va a dar la ley de Murphy y tal, ¿sabes? Cuando la gente me habla a mí mucho del futuro, yo siempre le digo, genial, créalo. Desde el presente, créalo. Pero ahora no de mismo, creer, no de crear. Hazlo, créalo ahora mismo. No le temas al futuro, crea tu futuro. Ponte a trabajar ahora en lo que quieres, en lo que te imaginas, en lo que quieras, llámalo como quieras. Ponte a hacerlo ahora. Échale huevitos, perdón la expresión. Échale ganas, crea las cosas. Leí un libro sobre una persona que se brotó psicóticamente, que además es nuestro queridísimo Ángel Martín y tal, ¿no? Alguien para quienes le conocéis, ¿no? Que yo ahora le sigo siempre y tal, me he ido a Telegram, no te digo más, a seguir a Ángel Martín porque hace un telediario de 2 minutos, tal, es decir, una revisión de noticias y siempre termina diciendo a hacer cosas, chicos, venga, a hacer cosas y tal, ¿no? Es decir, que para él eso fue su solución a sus paranoias, a sus viajes espaciales a Júpiter y una serie de cuestiones que le ocurrieron con su mente brutales. Yo la verdad es que os lo recomiendo, este libro se llama Por si las voces vuelven. Entonces cuenta su experiencia por si vuelven, ¿no? Y es hacer cosas. Lo único que recomienda después de todo lo que ha pasado y tal, ¿sabes? Es a hacer cosas. Y ahí se pone alineado con todo lo que los antropólogos dicen sobre lo que es la definición de nuestra especie. Y es una especie en expansión, es una especie expansiva, es una especie conquistadora, es una especie que se expande, que sale de su zona de confort. Quiero decir, por definición intrínseca, ¿no? Pero es que, Isa, tú y yo lo hemos dicho muchas veces, el ser humano es una maravilla. Es que somos una maravilla. Porque tenemos, es que es eso que estamos diciendo. Si es que el ser humano tiene una potencialidad increíble. Es una criatura extraordinaria. Es una criatura increíble el ser humano. Asombrosa. Y una potencialidad infinita de millones de posibilidades. Pero pongámoslo a cada persona que sea su propio laboratorio, pero como nos estamos diciendo, que desde el presente nos pongamos a crear, a hacer, a proyectar, llámelo cada uno como quiera, pero no nos pongamos desde la parte hacer de cosas. Lo que sea, pero hazlo, la acción. Cada uno con su acción, en la que sea, me da igual, como decía Luis Aragonés, censador de moscas, pues censador de moscas, acción para censador de moscas, lo que sea, pero vamos a hacerlo. Y ahí yo creo que es donde mucha gente se pierde, que estamos pensando en el pasado, en el futuro, y no hacemos. Perdona, Felipe, estamos aquí en plena charla y tal, estás estimulando a mi hermano muchísimo y tal, debo decirte. Dice que eres el mejor herrador del mundo y tal, ¿sabes? Gracias, todas Luis. tus herraduras y tal, y hombre, es un profesional. Claro que sí, ¿no? Porque mira, él todas esas ciencias en las que una persona cuida de un animal y a la vez que ejerce un arte
bueno, pues de lo que es los cascos de un caballo, nada más y nada menos que su herramienta vital, ¿no? Cuidársela, ¿no? Y luego, pues esto, se trata de un caballo que te tiene que entregar su pata y tal, ¿sabes? Para que con un cuchillo así y tal te llegas, con lo cual, pues fíjate cómo te lo tienes que ganar, ¿no? Es que muchas veces la Por gente no eso. se lo plantea, pero cuando un caballo te entrega uno de sus 4 miembros, te está entregando su mecanismo de defensa. Entonces, cuando un caballo te entrega una pata o una mano y te dice, toma, te la confío y estoy relajado, te está entregando su mecanismo de defensa, que es la huida, que es correr, y te está diciendo, toma, deposito mis armas en ti. Es muy bonito, es un concepto muy bonito. Por eso hay que respetar tanto cuando se hierra un caballo, cuando le agarra una mano, una pata, porque te está entregando su defensa. Te está pues eso mismo con los defensa. hijos, eso mismo con nuestras parejas, es decir, el que nos entreguen la pata y tal, ¿sabes? Que confíen en nosotros. Es un concepto muy bonito, ¿eh? Claro que sí. Es decir, cuando una persona entrega su psique, entonces sí que has sido psicóloga, porque lo que has conseguido es que tenga la suficiente confianza en ti como para que algo tan tremendo como entregarte su psique. Claro. Que está lleno de escondrijos, que está lleno de inconscientes y de cosas a las que esa misma persona también les tiene miedo, ¿no? Bueno, pues de eso es lo que hemos estado hablando fundamentalmente, de este equilibrio y tal al que podríamos llegar. Eso es. Y diciendo que la naturaleza nos ayuda mucho y tal a encontrar este equilibrio. No solamente a través de la energía que proporciona la naturaleza, que eso ya es impresionante, sino porque podemos aprender a cómo lo hacen los animales. Exacto. Eso es. Sin por ello tenernos que sentir ni mayores, ni menores, ni superiores, ni inferiores. Es simplemente aprovechar algo gratuito y tal, ¿sabes? Que puede llegar a ser un filón comportamental interesantísimo. Y que nos puede en un momento dado enseñar a comportarnos, porque todo luego va a terminar en lo que es un comportamiento. Por mucha mente que le pongamos y por mucha loca de la casa, al final lo que va a crear la realidad es el comportamiento. A comportarnos adecuadamente y naturalmente, a ver si lo vamos consiguiendo. Yo creo que lo estamos yendo yo creo que hay mucha gente que está embarcada en esto. Yo quiero dar un mensaje esperanzador porque además lo necesitamos. Totalmente. Pero porque además también es verdad. Sí. Y habrá gente que no pasa nada, pero los que sí, vamos sumando, no pasa nada. Eso es. Claro que sí. Eso es. No queramos cambiar el mundo porque entonces nos convertiremos en idealistas. No nos fijemos en el que no lo hace, fijémonos en los que sí lo hacemos. El que no lo hace es su problema, no pasa nada. Todavía no le ha llegado el momento. No pasa nada. Todavía no le ha llegado el momento. Eso es. Y eso hay que respetarlo. Totalmente. Es su proceso y el de cada uno es perfecto. Muy bien, chicos. Bueno. Pues aquí tengo un panorama bellísimo y voy a aprovecharlo un poquito que las últimas luces de por aquí de Baleares. Ana, estamos cerquita. Muy bien. Bueno, un beso a todos. Pues un beso muy grande a todo el mundo. Adiós. Chao.